nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a Tiempos Modernos. A comienzos del siglo XIII nació en Asia un imperio increíblemente extenso que en la segunda mitad del siglo abarcó desde las orillas del Océano Pacífico hasta el territorio de lo que hoy es Polonia. Su extensión superó los 24 millones de kilómetros cuadrados, una superficie casi 50 veces la de España, y estuvo dirigido por uno de los guerreros más notables y temibles de la historia, Temujin, más conocido como Gengis Khan. En el último tercio del siglo XIII, desde su originario núcleo desértico al norte del Asia continental, el imperio mongol se extendía desde la actual Corea hasta Centroeuropa e incluía una población superior a los 100 millones de habitantes. Había conquistado algunas regiones muy prósperas como Mesopotamia, la India, Persia, China y parte de la Europa danubiana, constituyendo el imperio contiguo más extenso de la historia. Si aquella enormidad fue posible, ello se debió en buena parte a la aparición en el escenario de la historia de un guerrero conocido como Gengis Khan. Pero antes de llegar a tan alta oposición, Temujin, que ese era su nombre, pasó una infancia de indigencia y persecución, en la que además del carácter, forjó unas sólidas alianzas en la estepa con otros jóvenes que, como él, se habían convertido en proscritos y que formarían su guardia personal. Entronizado el frente de los clanes mongoles en 1206, Gengis Khan se lanzó a la conquista de China, seguramente por razones políticas. La acción militar era esencial para mantener unidos a los clanes y no volver a la anterior situación de fragmentación. Primero derrotó a los kirguises, yugures y oirates, junto a las fronteras mongolas, y más tarde conquistó los 4 reinos chinos. Para atacar China, Gengis Khan reunió una gran cantidad de información sobre el país, procedimiento que mantendría cada vez que se dispusiera a invadir una región. No conquistó China en su totalidad, algo que llevaría a cabo su nieto Kublai, porque prefirió volverse hacia el oeste, sobre los reinos musulmanes de Asia Central. Su objetivo era el de apoderarse de las ricas rutas comerciales que atravesaban el continente por las zonas controladas por los musulmanes. Asaltó el imperio corasmio, asentado en Persia, que, consumido por querellas internas, no pudo poner una gran resistencia. Con su caída, todo el inmenso Asia Central cayó en manos de los mongoles. Como consecuencia de esta campaña, Gengis Khan cayó también sobre la India, venciendo aplastantemente en la batalla del Indo. Las conquistas mongolas se cimentaron en una poderosa caballería, muy disciplinada. En las unidades militares, el caudillo mongol mezcló diversas etnias para que el tributo de sangre pagado en el campo de batalla sirviera de aglutinante de las diversas tribus que constituían su ejército primero y su imperio después. Utilizó los cadáveres de los muertos por peste bubónica para lanzarlos mediante catapultas a las ciudades que asediaba y así provocar en ellas epidemias mortíferas. Sembró, además, el terror entre sus enemigos al tomar medidas extremas como ejecuciones masivas en territorios conquistados para provocar su conmoción y facilitar su rendición. Gengis Khan, el príncipe poderoso, no fue solo un bárbaro destructor, sino que aprovechó sus victorias para intentar la construcción de unas estructuras políticas firmes, como cuando liberó a los esclavos mongoles, confiando en que haría más tarde esclavos de entre los pueblos conquistados, como así fue, o como cuando ordenó abrir centros de estudios de medicina dirigidos por médicos y sabios chinos y persas. Pues para hablar de Gengis Khan tenemos a nuestro experto en temas orientales y raros en general, que es don Rubén Villamor. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, don Rubén. Bueno, empecemos por decir que Gengis Khan no es su verdadero nombre, como se ha dicho, que era Temujin, sino que es un nombre que significa algo así como príncipe poderoso, en fin, se puede traducir por simpatía, digamos así, porque Gengis significa océano. Curioso en alguien que procede de Mongolia, un territorio tan interior como Mongolia. Sí, de alguien que tardó bastantes años en ver el océano, ya cuando era emperador, además, algo
bastante sorprendente. De todas formas, tiene varias denominaciones. Es verdad que está Océano, también estaría Gengis Khan como una especie de soberano universal. Y antes de eso, que su nombre de nacimiento era Temujin, significaría el mejor acero. Sin embargo, a mí una denominación que es mi favorita, que es hijo del dios celeste, que se le dio en una ocasión por motivo de una batalla en que se desencadenó una tormenta terrible con rayos. Y claro, lo más lógico en la Edad Media, cuando se llevaban corazas, lanzas y había una tormenta eléctrica, era disolver los ejércitos y marcharse porque podía caer un rayo. Pues contra todo pronóstico, Gengis cargó en medio de aquella lluvia de rayos. No le impactó ni uno a él ni a su ejército y, claro, el contrario, se asustaron y creyeron que era un hijo del dios celeste. De ahí la denominación. Bueno, en cuanto a lo que es digamos, la expansión del imperio mongol, que protagoniza fundamentalmente Gengis Khan en sus primeras etapas, se han barajado muchas razones. En el vídeo hemos dicho que probablemente obedeció a una necesidad política de mantener unidas a los clanes, a las tribus, que de por sí tendían a la fragmentación y la división. También se han señalado razones climáticas, incluso de crecimiento de la población. Quizá no pueda señalarse solo una causa, sino que sean varias combinadas. Sí, sean varias. La climática no está probado 100%, aunque en mi opinión yo creo que las cosas van por ahí, porque bueno, Mongolia tiene dos climas extremos. Es muy frío en invierno, está Siberia al lado, y luego muy cálido en verano. Tiene el desierto del Gobi, el Taklamakan, etcétera. ¿Qué pasa? Que hace 800 años se templó el clima en la zona y esto favoreció que se multiplicasen los pastos. Claro, al multiplicarse los pastos, más comida, la población mongola también creció la ganadería, que era su fuente de subsistencia, pero sobre todo los caballos, que eran el arma principal de los mongoles para todas sus conquistas. Claro. Bueno, él marcha hacia China, no termina de conquistar China, porque se vuelve hacia Occidente, va hacia las rutas de comercio que controlan los reinos musulmanes, y a la vez también marcha hacia la India posteriormente, la célebre batalla del Indo, ¿no? Es un capítulo menos conocido de la vida de Gengis Khan. Sí, bueno, la expansión yo diría que tiene tres etapas. La primera sería China, que bueno, más que China, en aquel momento estaba dividido en reinos, más que China sería el imperio Jin o el imperio Manchú, que sería la provincia de la actual Manchuria y el actual norte de China, incluyendo Beijing, la capital, que bueno, la conquistó después de un avance de casi 1000 kilómetros, un tercio de los cuales fue a través del desierto del Gobi. Superó además los 300 kilómetros de la Gran Muralla, porque los manchús no tenían suficientes efectivos para custodiarla, y luego ya hubo 4 años de guerra en el interior que al final consiguió doblegar ese reino después de rendir la capital de Beijing por hambre. Hecho esto, puso sus miras en la ruta de la seda. Asia Central invadió el imperio Corasmio, que sería pues el actual Irán o Persia, básicamente Irán, sí. Afganistán y las antiguas repúblicas soviéticas del Asia Central. Además, entró aquí de sorpresa porque subió la cordillera del Tien Shan, unas altas cumbres nevadas que recuerda un poco a la gesta de Aníbal en los Alpes. Sí, descendió ya, apareció casi de sorpresa en el valle llano del Oxus y el Yaxartes, tomó las principales capitales, Bujara, Samarcanda, Tashkent, etc. Y hecho esto, dividió su ejército en 3 grandes alas, una de las cuales conquistó Persia, otra conquistó las costas del Mar Caspio y parte de la Rusia central actual. De hecho, en esta última se enfrentó por primera vez a europeos, los pueblos eslavos de la zona, y una última se dirigió a Afganistán, que también lo conquistó, y esa última, que la dirigía el propio Temujin, también entró en la India. Derrotó al ejército corasmio en la batalla del Indo y además consolidó territorios en el sultanato de Delhi, que era un estado musulmán que había al norte de la India en aquel momento, y bueno, conquistó lo que sería el actual Pakistán, el Punjab. Desde el punto de vista de la táctica militar, podemos decir, y bueno, y de la forma de proceder en general, podemos decir que estamos ante un genio militar. Los ejércitos mongoles utilizaban un arco, un arco pequeño, más bien que disparaban montados a caballos, aprovecharon el seguramente invento chino del estribo para no caer mientras cabalgaban, y eso les permitía disparar, y hizo de la caballería un instrumento esencial. A la vez desarrolla la guerra bacteriológica, podemos decir, al lanzar enfermos de peste, muertos de peste, lanzarlos con catapultas dentro de las fortalezas a las que asediaba, y de esa manera expandir la enfermedad por allí, ¿no?
Así es, fue un genio militar. De todas formas, el caso de la caballería, de los arqueros a caballo, también se ha magnificado un poco porque realmente era algo muy habitual en el Asia Central. De hecho, cuando el mismo Alejandro Magno, cuando se enfrentó a la tribu de los sacos, se defendieron con este método y le causó bastantes problemas. En las cruzadas, en Tierra Santa, los cristianos se enfrentaban a los musulmanes que tenían caballería mercenaria turcomana del Asia Central con arqueros a caballos. Es más, los mismos cristianos contrataron estos turcos a caballo. Lo que sí parece es que tiene una especial habilidad para montar los pequeños caballos. Los mongoles, aparte, entrenaban desde los 3 años, algo que no hacía ningún otro pueblo del Asia Central. Y eso les daba una ventaja abrumadora. De todas formas, no fueron lo único. Utilizaron también infantería de línea, normalmente de los reinos vasallos como Xixia. Y además, como has dicho, la guerra bacteriológica. De cadáveres enfermos de peste bubónica los lanzaban a las ciudades para extender la epidemia. Y voy a decir uno último, que es mi favorito, que eran los pájaros bomba, que eran unos pajaritos que colocaban sacos explosivos y al volar por encima de las ciudades sitiadas, pues con el peso se desprendía el saquito y al impactar contra el suelo provocaba explosiones y hacía incendios, incluso podía matar. Nos queda muy poco tiempo, pero una pregunta, porque siempre se subraya el carácter militar y el carácter un tanto efímero, digamos, de la construcción imperial de Gengis Khan, que consistió en un dominio amplio de muchísimo espacio, que luego sería prorrogado por sus descendientes. ¿Tenía un sentido político? Es decir, quiso construir un imperio con una voluntad de perdurar. Hay algunas medidas que adoptó que parecen apuntarlo así, ¿no? Sí, hay algunas medidas como la educación, por ejemplo. De todas formas, creo que esa era su intención, extender un gran imperio y que se perdurase, pero se equivocó porque lo que hacía cuando conquistaba era arrasar absolutamente todo, dejarlo yermo, y eso tiene lógica si tú tienes mucha demografía y lo puedes poblar luego, cosa que no pasó y acabó con el imperio al cabo de 2 siglos. Don Rubén, muchísimas gracias. Creo que hemos arrojado, por lo menos usted lo ha hecho, ha arrojado luz sobre este episodio de la historia que es bastante, en fin, confuso visto desde el punto de vista occidental, que tendemos a tener una visión muy eurocéntrica y a dejar de lado algunos episodios que son verdaderamente notables e impactantes para la historia universal. Como le digo, muchísimas gracias, don Rubén, muy buenas noches. Y a todos ustedes igualmente, muy buenas noches y hasta mañana, si Dios quiere.